El almacenamiento de datos es el proceso mediante el cual la tecnología de la información archiva, organiza y comparte los bits que conforman los sistemas de los que dependemos todos los días, desde las aplicaciones hasta los documentos y contenido multimedia. Podemos encontrar una analogía entre la computadora y nuestro cerebro. Ambos procesan información y necesitan de mecanismos que permitan almacenarla. El cerebro lo hace con la memoria a corto y a largo plazo, mientras que la computadora lo hace con la memoria RAM. La ciencia nos explica que el cerebro convierte la memoria operativa en recuerdos a largo plazo mientras dormimos. Del mismo modo, la computadora transfiere el contenido de la memoria operativa RAM a unidades de almacenamiento segundos antes de entrar en suspensión o apagarse. Pero la necesidad de almacenar información, más allá de la memoria humana, se remonta a 5.000 años en el pasado. Ya en Uruk, actual territorio de Irak, 3.000 años antes de Cristo, las primeras muestras arqueológicas de escritura dan cuenta de ello. Si nos remontamos varios siglos adelante, hacia los tiempos de la primera revolución industrial, comienzan a aparecer dispositivos de automatización de la información. En 1801, el fabricante de tejidos francés Joseph-Marie Jacquard ideó un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en las perforaciones de tarjetas de cartón. Estas tarjetas podían utilizarse una y otra vez para repetir el mismo patrón sobre las telas. Años más tarde, en 1823, el visionario inglés Charles Babbage, considerado el padre de la computación, ideó una máquina denominada motor diferencial, capaz de calcular e imprimir cifras de hasta 20 dígitos con 8 decimales. En 1834 pensó su motor analítico, que en esencia era una calculadora con capacidad de ser reprogramada. En esa máquina aparecen los elementos básicos de las modernas computadoras, como los dispositivos de entrada y salida y las unidades de procesamiento, pero lo más importante para nosotros en esta descripción es que aparecen las tarjetas perforadas de Jacquard como soportes de memoria. Su máquina nunca pudo desarrollarse en su totalidad, en parte por falta de presupuesto, pero además porque todavía no estaban dadas las condiciones tecnológicas para ello. Medio siglo después, en la década de 1890, el estadístico Herman Hollerith desarrolló una máquina tabuladora para el Censo Nacional de los Estados Unidos que leía, contaba y clasificaba tarjetas perforadas para registrar los datos de los individuos censados. Lo sorprendente de esta máquina es que logró procesar todos los datos en menos de 3 años, cuando el censo anterior de 1880, de manera manual, no había sido completado. En 1932, el austríaco Gustav Toschek creaba las memorias de tambor, que se convirtieron en el primer dispositivo de memoria magnética. Para muchos modelos de computadoras, un tambor constituía la memoria principal, lo que hoy es la RAM, cargando los datos y los programas en él y usando cintas o tarjetas perforadas como medio de almacenamiento. La memoria de núcleos de ferrita o memoria de toros dominó la industria informática durante los años 1950 y 1960. Fue usada de manera extensa en computadoras y otros dispositivos electrónicos como calculadoras, hasta entrados los años 70. A diferencia de la memoria de tambor, esta era volátil, es decir, cuando no era alimentada eléctricamente se borraba. En la década del 50, un gran avance surgió con la implementación de la tecnología de semiconductores de la mano del transistor. Estos avances permitieron que hacia fines de la década del 60 aparecieran los primeros chips de memoria. Ten en cuenta lo siguiente para entender mejor lo que sigue. Un byte es la capacidad de memoria necesaria para almacenar un carácter de texto o un dígito numérico. El primer chip de memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, o simplemente memoria RAM, fue producido por Intel en 1969 y tenía 8 bytes de memoria, es decir, era capaz de almacenar 8 caracteres, por lo que era necesario constituir bancos de memoria de mucho volumen,
Esta fue superada en 1973 por otro modelo de la misma empresa que tenía una capacidad de 128 bytes, más o menos un renglón y medio de texto, y hacia fines de los 80 ya rondaban los 4 megas, es decir, los 4 millones de bytes, o en nuestra comparación, el equivalente a 8.000 páginas de texto. Al momento de la publicación de este video, lo normal es comprarse una computadora con 10 gigas, esto es 10.000 millones de bytes, te digo, unos 2 millones de páginas de texto. La memoria RAM puede tanto leer como escribir información, pero no tiene capacidad de almacenamiento permanente, ya que al ser alimentada eléctricamente es volátil. Recordá que este video no trata sobre los distintos tipos de memoria o los distintos productos que surgieron en el mercado, sino sobre la evolución del almacenamiento y los dispositivos, por lo que no me extenderé tratando memorias como la caché, BIOS, ROM y otras. En 1955 aparece el primer disco rígido, convirtiéndose con los años en el dispositivo de almacenamiento por excelencia para computadoras de escritorio o para sistemas informáticos más complejos. Al momento de publicar este video, podemos encontrar en el mercado distintos discos rígidos que superan el tera. ¿Cuántos bytes representa esto? Prepárate, 1 billón de bytes. ¿Cuántas páginas de texto? 200 millones. ¿Lo pasamos mejor a libros? Aproximadamente unos 150.000 ejemplares del Quijote de la Mancha o unas 165.000 Biblias. Por supuesto que estas capacidades son muy relativas. No ocupa el mismo espacio en bytes, un texto plano, que uno enriquecido con formatos y estilos, tampoco un video, una fotografía o un audio. Aunque han caído hace varios años en desuso, los floppy disk o discos flexibles tuvieron su época de gloria por varios motivos: su bajo costo, su capacidad de almacenamiento magnético permanente, la posibilidad de transportarlos, su compatibilidad con distintos hardwares y su aceptable capacidad para almacenar pequeños archivos de texto, audio o videos cortos de baja resolución. Creados en 1964, los primeros floppy disk salieron al mercado a mediados de la década del 70. De 8 pulgadas, impulsados por IBM, tenían una capacidad de 150 kilobytes. Los más populares, de 5 pulgadas un cuarto, comenzaron con unos humildes 110 kilobytes, para llegar en su despedida a los 1,2 megabytes, siendo reemplazados por los pequeños de 3 pulgadas y media, que iniciaban con 1,44 megabytes y alcanzando en su versión High FD a fines de los 90 los 200 megabytes, aunque no se los vio en el mercado. Otras tecnologías de almacenamiento magnético, como los discos ZIP o Jazz, con capacidad de 1 GB, no encontraron un nicho comercial que lo sostenga, ya que la tecnología de almacenamiento magnético empezaba a dejar lugar a la tecnología de almacenamiento óptico. Así, en 1985, hace su entrada a escena el CD-ROM, con un tamaño similar a los viejos floppy disk de 5 pulgadas un cuarto, unos 12 centímetros de diámetro en su versión estándar. Los primeros CD-ROMs comercializados tenían una capacidad de almacenamiento de 650 a 700 megabytes. Sin embargo, se los pudo ver también con capacidades cercanas a los 900 megabytes. Algunas variantes mini de 8 centímetros de diámetro y con menor capacidad fueron utilizadas por las compañías de software para comercializar pequeños programas. Un CD-ROM tenía la capacidad de almacenar 60 minutos de música en su versión de 650 MB y 80 minutos en 700 MB, representando en este aspecto la sentencia de muerte para los viejos vinilos y los cassettes de cinta magnética. Fueron muy empleados en la distribución y comercialización de softwares como videojuegos y se los podía encontrar acompañando revistas, libros y hasta como manuales de usuario de distintos electrodomésticos y juguetes. Como dispositivos de almacenamiento, surgieron como soportes de lectura solamente, de allí su nombre original de ROM, Read Only Memory, pero evolucionaron a versiones que el usuario podía quemar o grabar.
las versiones estándar no aceptaban ser regrabados. El crecimiento de la tecnología informática en almacenamiento óptico hacia fines del siglo XX hizo que el querido CD-ROM también quedara vetusto, por lo que en 1996 hace su aparición el DVD. Este nuevo disco óptico de tecnología y tamaño físico similar al CD-ROM comenzó su historia con unos descollantes 4,7 GB, equivalentes a 7 CD-ROMs en el mismo espacio. Y no solo desplazó al CD-ROM en la industria del software, sino que fue la sentencia de muerte del VHS en la industria del video hogareño, ya que era capaz de almacenar una película completa en alta definición, y el hecho de ser un almacenamiento que no apelaba al roce magnético lo convertía en un soporte mucho más confiable e indestructible comparado con las viejas cintas magnéticas. El reinado del DVD se extendió durante la primera mitad del siglo XXI. Al igual que el CD-ROM, el DVD comenzó con una versión pregrabada, pero luego aparecieron versiones con capacidad de ser grabados y regrabados. Si tenés ganas de investigar el tema, te propongo que busques información sobre los discos ópticos Blu-ray que llegan a capacidades de unos 128 GB. Pero los avances de la tecnología informática para el almacenamiento de información todavía nos depararían más sorpresas. Poco después de la aparición del DVD, aparecen en 1998, de la mano de IBM, las memorias USB, con ventajas similares a los disquetes en cuanto a su tamaño reducido, transportabilidad, posibilidad de guardar, leer y borrar información, del tamaño de una lapicera, de allí el nombre acuñado de pendrive, y con una capacidad en los primeros modelos de 64 MB, unos 40.000 disquetes, a varios gigas en la actualidad. Su principal ventaja es su pequeño tamaño, su resistencia y su velocidad de transmisión. Este tipo de memoria USB trajo consigo la aparición de dispositivos portátiles como los reproductores de audio MP3 y video MP4, con una pequeña pantalla LCD que además venían equipados con auriculares y la posibilidad de conectarlos a una PC de escritorio para descargar contenido. Hay mucho más que decir sobre la forma en la que podemos conservar nuestra información, y el futuro nos seguirá sorprendiendo. Todo parece indicar que se impone el almacenamiento de datos en la nube, esto es, tener asegurados nuestros datos en servidores de la web y disponer de ellos de manera ubicua. Servicios gratuitos para el usuario común ofrecen espacios de almacenamiento del orden de los 15 GB y la posibilidad de rentar más espacio por unos pocos dólares. Aunque los detractores de esta tecnología cuestionan la privacidad y seguridad de la información almacenada, todo parece indicar que el almacenamiento en la nube vino para quedarse. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.